cómo el Señor, a través de este mensaje que da el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo, ya siendo pastor de la iglesia de Éfeso, pues es perfectamente aplicable a la vida de todos nosotros, y hoy vamos a ver eso. Acompáñame por favor a la primera carta a Timoteo, capítulo 3. Mire, cuando nosotros queremos enmarcar la Escritura solamente en una sola dirección, corremos el riesgo de perdernos de muchas bendiciones del consejo del Señor. Entonces vamos a leer este pasaje del 3 al Timoteo 3:1 al versículo 4, y de ahí vamos a partir. Lo voy a leer en dos versiones. Fiel es esta palabra: si alguien anhela el obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea de conducta intachable. Por ahí tiene usted la palabra irreprensible. Marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospitalario, apto para enseñar, no dado al vino, no violento, sino amable, no contencioso, ni amante del dinero, que gobierne bien su casa y tenga a sus hijos en sujeción con toda dignidad. Voy a leer este mismo pasaje en la versión de Dios habla hoy, y mire cómo dice. Es una versión contemporánea, perdón. Dice: palabra fiel y cierta. El que quiera ser dirigente, ya veo que ya cambió ahí, y ahorita les voy a explicar por qué. Aspira a una buena obra, pero es necesario que un dirigente lleve una vida que nadie tenga por qué criticar y que muestre las siguientes cualidades: ser sensato, respetable, fiel a su esposa, tener dominio propio, estar dispuesto a recibir en su hogar a los necesitados y ser capaz de instruir a otros en la fe. Un dirigente no debe emborracharse ni pelear, sino ser amable, pacífico y no amar el dinero. Debe ser un buen líder de su propia familia. Sus hijos le deben obedecer y él los debe dirigir de una manera digna y con total respeto. ¿Verdad que cambia? ¿Y se entiende un poco mejor? Bueno, hoy vamos a aprender cómo estos principios que Pablo enseñó para enfatizar pues las condiciones morales y espirituales en quienes han sido llamados, yo me incluyo, hemos sido llamados a cuidar la iglesia del Señor, pues son perfectamente aplicables a todo aquel que ha sido redimido por la sangre de Cristo. ¿Cuántos han sido redimidos por la sangre de Cristo? Bueno, esto es aplicable para todos, mis hermanos, hombres y mujeres. Considerando que desde el momento de su regeneración, eso significa de su nuevo nacimiento, usted se convirtió en un siervo potencial del Señor. A partir de ahí, con el conocimiento de la palabra, la santificación, el Espíritu Santo va formando en cada creyente rasgos en su carácter que lo van capacitando, que lo van enriqueciendo para cumplir la misión y el propósito como parte del cuerpo de Cristo. Usted forma parte del cuerpo de Cristo. Usted fue redimido por la sangre del Cordero, y bueno, a usted el Señor lo está santificando, ¿sí o no? Y usted está aprendiendo de la palabra de Dios. Ahora, para cumplir este propósito, mis hermanos, juntamente con todas estas bendiciones espirituales que son un resultado del sacrificio de la cruz de Cristo, estamos hablando de la salvación, la justificación, la reconciliación, todo este caudal de bendiciones. El Señor al mismo tiempo lo que hizo fue delegar autoridad a su iglesia. La primera iglesia, la iglesia neotestamentaria, el nacimiento, pues fue sus primeros discípulos. Y esto fue algo especial. La palabra autoridad
que se usa en la Escritura, del griego exousia, es el ejercicio responsable del poder, con la capacidad que el Señor da a quien ha investido con una responsabilidad. Esto se puede aplicar a un gobernante, a un empresario, a un pastor, evidentemente, pero también de manera especial se aplica a los papás, a quienes dirigen su casa. ¿A quién le gusta tener autoridad? ¿A ninguno? A todos, no sea que no, pero porque ya sé por qué no me contestan. Pero sí le gusta o no le gusta tener autoridad. Sí le gusta. Sin embargo, mis hermanos, lo que veo que hay que entender es que hay una gran diferencia entre la autoridad que se ejerce en el mundo, que se llega más bien a cambiar por autoritarismo, a la autoridad que viene de parte de Dios, la que viene de lo alto. Ya que esta autoridad, la que viene de Dios, pues se debe hacer evidente con la sabiduría, la sensatez y la gracia que vienen del corazón del Señor. Y esta autoridad, ¿hacia quién la vamos a dirigir? Bueno, las personas que están en nuestro entorno, las que nos rodean, y en el lugar donde desarrollemos nuestras actividades diarias. Cuando el Señor en Mateo 7:28, después de terminar el Sermón de la Montaña, que sabemos que es un mensaje impresionante de señalamientos, de aprendizaje que el Señor da en esos 3 capítulos, dice Mateo 7:28, cuando Jesús terminó de hablar, la gente se admiraba de su enseñanza. Pero fíjese, ¿por qué se admiraba? Dice, porque les enseñaba como quien tiene ¿qué? Autoridad, y no como los escribas. Aquí se está viendo ya esa diferencia entre la autoridad que ejercía el Señor con el carácter del Señor a la autoridad que ejercían los religiosos de aquella época, como los escribas. Entiéndase como la autoridad, el mando, la supremacía y el dominio que se practica entre quienes solamente buscan los beneficios que da el poder. Cuando yo le digo a quién le gusta la autoridad, nos gusta porque da beneficios, pero tenemos que aprender a diferenciar el ejercicio de esa autoridad. Ahora, ¿cómo se define la palabra autoridad? La Real Academia Española la define como el poder para imponer órdenes, el derecho a promulgar leyes, establecer reglas, la libertad de decidir, la facultad para gobernar, para ejercer un mando. La autoridad distingue a una persona que es respetada por su conocimiento, así como al Señor le reconocía por su capacidad, por su habilidad de llevar a cabo sus actividades con seguridad, con confianza, y todo eso es correcto. Sin embargo, bajo la perspectiva y la conveniencia del hombre en su estado natural, el estado natural es cuando no conoce de Dios, cuando el Espíritu Santo todavía no gobierna su vida. Bueno, la autoridad ha sido considerada como índice de superioridad, como instrumento de distinción, de prestigio, de dominio, de abuso de poder y hasta como recurso de impunidad. ¿Sí sabía usted eso o estoy en otro país? No, ¿verdad? Es algo común en todo sector de la sociedad. ¿Y sabe qué? Especialmente en el ámbito político, en el ámbito religioso y también en el ámbito familiar, lamentablemente. Algo que además de lamentable, pues es deplorable, es vergonzoso, abusar del poder. ¿Quién ha sido abusado por el poder de otros de manera injusta? Muchos. ¿Cuántos han sido abusadores de la autoridad que el Señor les ha delegado? ¿Verdad? Entonces la pregunta sería o es, conforme a la voluntad y el orden de Dios, ¿cuál es el verdadero sentido de la autoridad? Bueno, primero
tenemos que tener la comprensión que por encima de todo y de todos hay una autoridad mayor. ¿Quién es la autoridad mayor? El Señor, ¿verdad? ¿Y cómo reconocemos esta autoridad? Pues en la creación, con su sabiduría, su soberanía, su voluntad, sus palabras. Y esto es siendo creyentes o no. El Señor es soberano, el Señor es Dios. Lo creas o no lo creas. En Mateo 28, 18 dice que ya el Señor está a punto de subir a su gloria. Y dice, Jesús se acercó a ellos. ¿A quiénes ellos? A sus discípulos. Todavía me escucho un poquito extraño, si pudieran moderar. Y les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿A quién se le dio la autoridad? A Jesucristo. Dice, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. ¿Cuáles son todas las cosas que él mandó? Pues desde que los tomó como discípulos. Los evangelios completitos, ¿verdad? Y aquí estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Bueno, para los primeros discípulos fue muy claro de quién venía la autoridad, la orden y la misión. Y aquí viene algo. Si en el corazón de cada creyente, si en tu corazón, si eres creyente, no se establece ese mismo principio, ese propósito y esas convicciones de quién viene la autoridad y cuál es tu misión y cuál es el propósito de ser parte del cuerpo de Cristo, algo está fallando o algo no ha sucedido en ese corazón, aunque te digas cristiano. Pero quien se considere hijo o hija de Dios, ¿quién se considera hijo o hija de Dios? Ya subió como a 30, está bien, vamos bien. Quien se considere hijo o hija de Dios, estas convicciones son las que le van a permitir obedecer los mandamientos de Dios sin ningún problema y establecer el orden del Señor en cada área de su vida. La pregunta es, ¿tú estás dispuesto a obedecer a Dios en todas las áreas de tu vida? Porque esa es la mejor manera de que tú expreses a quién estás considerando tiene toda la autoridad. Porque quien ejerce autoridad, la autoridad que Dios le ha confiado, lo tiene que hacer con la misma equidad, misericordia y justicia del Señor. ¿Sí estás de acuerdo? Aunque no estés de acuerdo, así es, ¿verdad? Dice Efesios 4:2, con toda humildad y mansedumbre, soportándose con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Qué significa? Virtudes. Humildad, mansedumbre, paciencia, unidad. Virtudes que definen el corazón de un verdadero hijo y siervo de Dios. Ahora di, yo soy humilde, manso, paciente y busco la unidad y la paz con todos. ¿Vamos bien? Bueno, la humildad, mis hermanos, es esencial. El Señor nos mostró el verdadero camino de la humildad, porque solo un corazón humilde alcanza a entender la importancia de la obediencia, alcanza a entender la sujeción a la autoridad y el buen ejercicio de la autoridad, porque a todos nos fue dada una autoridad, porque solamente quien sabe y reconoce su necesidad de estar bajo autoridad, la va a poder ejercer correctamente. Yo le puedo decir esto, lo puedo decir con toda libertad, porque así fue como el Señor puso ese sentir cuando fui llamado a servirle en esta obra tan hermosa, de no dar un paso si mi autoridad no sabe hacia dónde voy. Yo descanso en mi autoridad. Cuando fui ordenado por el pastor Chuy Olivares y los pastores allá hace muchísimos años, yo le dije, yo sé que es el Espíritu de Dios que me ha puesto y yo sé que Él es el que me va a ayudar, pero yo me conozco, soy hombre, soy ser humano y no voy a dar un paso sin que ustedes
conozcan mis pasos. Y de eso ya tiene muchos años. Y mire, eso no solamente ha permitido tener esa confianza de poder seguir trabajando con libertad, sujeto a mi autoridad, sino que somos amigos y tenemos esa confianza para hablarnos de una manera clara en todo lo que tiene que ver con los aspectos del ministerio. Y lo mismo para todos, mis hermanos. Cuando tú te sujetas a una autoridad, la vas a poder ejercer correctamente. Por eso Filipenses 2:3 dice: no hagan nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Primer principio, considerando a los demás como superiores. Y la superioridad no la da la jerarquía, sino que la da tu humildad, de verte siempre por debajo de los demás para que les pueda servir. Por eso continúa diciendo: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Cuando tú tienes una circunstancia, un problema, cuando se presenta algo en tu vida, ¿ves primero por ti o por los demás? En el matrimonio, alguno de los dos falla, señalas, lastimas, ofendes, o te pones de su lado. No te preocupes, salimos adelante. Así estás ejerciendo tu autoridad. Así estás siendo el siervo que Dios espera. Entonces, ser humilde de corazón es sujetarse en tiempo y forma a la voluntad de Dios en todas las áreas, en todas las actividades de tu vida. Y eso es imposible, mis hermanos, cuando el corazón se endurece, aunque se diga cristiano, aunque se diga siervo de Dios. Por eso vemos cada cosa, cada engaño, cada manipulación, y eso siempre casi viene de alguien que tiene autoridad, lamentablemente. Por tanto, la autoridad, más que un privilegio, que todos quieren tener autoridad, es una responsabilidad, mis hermanos, que se debe ejercer siempre. Y si no la puedes entender, pues vas a ser más tropezadero o instrumento de dolor hacia los demás que edificación, que ejemplo, que confianza, que dirección. La gente te va a tener miedo, la gente te va a rechazar, se va a sentir temerosa, no se va a acercar a ti, aún los más cercanos, de hecho los más cercanos, porque siempre están pensando en que va a haber dolor, que va a haber un señalamiento, una crítica. De ahí la importancia de aprender que la autoridad no es solamente capacidad para mandar o derecho de hacer lo que uno quiere, sino que comienza con la disposición y la necesidad de su propia sujeción a quien reconoce como autoridad. Y si nosotros reconocemos al Señor Jesucristo como nuestra máxima autoridad, ¿a quién tenemos que rendirle cuenta siempre? A Él. Y obviamente Él siempre nos va a poner a alguien para que podamos nosotros tomar un consejo, acercarnos, estar bajo sujeción y descansar en esa autoridad. Imagínate que tú tienes que estar decidiendo constantemente. Bueno, desde que te levantas en la mañana decides constantemente, hasta el café que te tomas, el agua que te tomas. Y si tú ves que algo te puede hacer daño o algo no está bien, tú puedes preguntarle a alguien: oye, ¿puedo comer esto? ¿Puedo tomar esto? Sí, con confianza, mira esta medicina o tu desayuno. Entonces dices: no, ya descanso en esto. ¿Por qué? Porque no lo hago. Ya si te enfermas más, bueno, ya es culpa de tu esposa, ¿no? O de tu esposo. ¿Qué significa esto, mis hermanos? Que cuando alguien decide sujetarse a una persona o a un orden, pues se compromete a obedecer las reglas establecidas. ¿Y sabes qué? Cuando tú decides obedecer, cuando tú decides sujetarte a una autoridad, estás ejerciendo tu autoridad. ¿Sí se entiende? Yo ejerzo mi autoridad y decido obedecer. ¿Estás ejerciendo tu autoridad, sí o no? Sí. Entonces la mejor manera de saber si ejerces bien tu autoridad es sujetándote a una autoridad. Parece juego de palabras, pero sí entendieron, ¿verdad? Bueno,
Con esta breve introducción va a ser más fácil comprender precisamente lo que Pablo enseñó a los servidores de la iglesia respecto al compromiso y la responsabilidad de ser testimonio con el buen ejercicio de la autoridad que les fue delegada. Pero lo vamos a tomar para la casa, para la familia. Y para eso voy a hacer una aclaración. Miren, en la Escritura las palabras o títulos obispo, anciano, presbítero, ministro, pastor son sinónimos. Todos significan lo mismo. Finalmente todos son siervos. Pero a muchos les gusta que le digan el ministro, el apóstol, el gato, ¿qué le parece? El criado. Bueno, entonces, ¿qué señalan estos términos? A quien por su llamado y capacidad que Dios le ha dado, pues le confiere una autoridad para llevar a cabo una obra, un trabajo, un servicio, que también son sinónimos: obra, trabajo, servicio. Y este servicio lo debe ejercer con la integridad, con la honestidad y la responsabilidad que representan tener a su cargo la vida física, moral y espiritual de quien el Señor ha puesto a su alrededor. ¿A quién ha puesto el Señor a tu alrededor? A tu familia. Entonces, ¿cómo les tienes que servir? Con la autoridad que el Señor te ha dado, pero con el carácter de siervo. Entonces, bajo esa analogía, cada creyente es responsable de ser y hacer lo mismo, ¿verdad?, que un ministro, que un siervo, que un pastor, pero con las personas que están a tu alrededor, en el lugar, en el tiempo de donde lleves a cabo esas actividades, en este caso tu casa, tu familia, tu trabajo y también la iglesia, pero no en otro orden. Entonces, mediante estas enseñanzas que Pablo da a Timoteo, mostrando un nivel, le voy a decir un nivel mínimo que el creyente debe aspirar para alcanzar en su carácter y las normas de conducta, pues lo necesario para ser los siervos que Dios espera, pues quien desea servir al Señor bajo su orden, ahí en ese lugar donde tú estás, en el tiempo y la forma como lo haces, pues vas a estar dispuesto a obedecerlo en todos sentidos. Y para eso está su palabra, para eso está su testimonio, para eso está su consejo. Entonces, vamos a regresar. ¿Qué leímos? Fiel es esta palabra. Si alguien anhela obispado, o sea, si alguien anhela ser supervisor, ser dirigente, desea una buena obra. En otra versión dice: si alguien aspira al cargo de presidir la comunidad, a un buen trabajo aspira. ¿Cuál es tu comunidad inmediata? Tu familia. Dice otra versión: si alguno aspira a convertirse en líder, desea una posición honorable. Dice, pero es necesario que. Entonces, esta es una palabra, como dice ahí, que es palabra fiel, digna de confianza, de ser tomada en cuenta. Entonces, son instrucciones que no dejan lugar a duda. En este caso, comprender que si tú deseas servir a Dios, es una buena obra. En este caso, a través de tu familia. Pero solamente la vas a poder llevar a cabo cuando tu carácter es el de un siervo, de alguien que está dispuesto a servir. Y desear, si alguien desea, es anhelar, es querer ardientemente. Anhelas algo especial, servir a alguien especial, a tu familia. Por eso estás dispuesto a obedecer y cumplir las instrucciones de Dios para lograrlo. Entonces, si tú deseas servir al Señor, buena obra deseas, para gobernar tu casa con la sabiduría de lo alto, para guiarlos con integridad, para cuidarlos con esmero, enseñándoles y testificando con tu vida, con tu propia conducta, que tú también te estás sujetando a la palabra de Dios. Esa es la responsabilidad de un buen líder, de quien preside, de un papá, de una mamá. Por eso dice, pero es necesario que ese siervo sea irreprensible, de conducta intachable. O sea, hay un
un énfasis en la palabra sea, porque ser es la esencia misma de lo que crees. Es algo que no se puede negociar, mis hermanos. Ser se refiere a que tu naturaleza es la de un verdadero siervo. No lo aparentas, no lo estás fingiendo. Eres alguien que sabe servir a las personas que están a su alrededor, que eres constante, que eres fiel. No eres de un comportamiento irracional. Hoy eres de una manera, mañana de otra, fluctuante, de doble ánimo. Alguien que puede ser de una manera en su casa, de otra manera en la calle, de otra manera en la iglesia. ¿Sabe cómo se llama eso? Hipocresía. Por ahí hay un dicho mexicano muy cierto, Proverbios 5435. Candil de la calle, oscuridad de tu casa. Entonces, si te dices que eres cristiano, ¿cómo te debes de comportar? Como cristiano. Ser irreprensible consiste en una decisión, una convicción de negarte a todo aquello que te pueda distraer primero de tu relación con Dios. Y eso te vaya a desviar de los propósitos que el Señor tiene para contigo. Porque si el Señor tiene propósitos para contigo y te ha puesto en un hogar, te ha puesto en una casa, te ha puesto en un trabajo, te ha puesto en una iglesia, es porque hay un propósito para ello. Por eso hay que ser irreprensible. ¿Sabe cómo se traduce la palabra irreprensible en la Escritura? Sin mancha. Irreprensible, del griego amómetos, sin mancha. Dice Filipenses 2:15, para que sean irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación torcida y perversa. ¿Será que vivimos en una sociedad así? ¿Qué cree? Sí, que se corrompe día a día. Pero dice, en la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo. ¿Quién tiene que resplandecer? El creyente. La iglesia tiene que ser la luz para el mundo. El mundo no puede ser luz para la iglesia. El mundo lo que va a hacer es enrarecer el ambiente y la vida de un creyente. Segunda de Pedro 3:14 dice, por eso, queridos hermanos, mientras esperan estas cosas, está hablando del tiempo final, algún día llegará, el Señor está cerca. Dice, hagan todo lo posible para que Dios los encuentre en paz, sin mancha ni culpa. Entonces, ¿cómo tienes que vivir? Irreprensible. Ser irreprensible es alguien al cual, después de hacerle una investigación exhaustiva en su conducta, en su vida, no se le encuentra nada de qué acusarle. A ver, haz un análisis. Si a mí me indagan completamente, me examinan íntima y de la manera íntima y exterior, sin mancha total, ¿quién dice yo? Bueno, eso es ser irreprensible. No se encuentre nada de qué acusarle. O sea, es la inexistencia de cualquier tipo de culpa en contra de su persona. No hay nada que lo acuse. Y aquí cabe aclarar algo, mis hermanos. No habla de lo que fuimos antes. Porque si ustedes están midiendo por esa línea, entonces, ¿de qué sirvió haber nacido de nuevo? Haber sido redimidos. No. De ser así estaríamos descalificados. Pero habla de que lo que a partir de su nueva vida, usted es ahora. El apóstol está hablando en presente, de la luz que hoy somos, no de la oscuridad que antes fuimos. Conscientes que como creyentes estaremos siempre bajo la lupa de quien nos rodea. Se los he dicho tantas veces. Usted puede decir que ejerce o que profesa cualquier religión, hasta una secta. Puede ser usted decir que es hasta satánico. Y van a decir, pues está bien, pues hay tu gusto. Pero di, soy cristiano, bajo la lupa. Ahí todos se van a fijar en tu conducta.
Ahí todos van a estar pendientes de cómo hablas, de cómo te expresas. Por eso, mi hermano, la convicción de ser un verdadero hijo de Dios se da por los frutos dignos de arrepentimiento. Y tú tienes que estar consciente de que te has arrepentido, que has sido perdonado y el Espíritu te gobierna. De lo contrario, tienes problemas espirituales muy graves. Y si te vas a seguir comportando como te da la gana, pues no digas que eres cristiano. No deshonres el nombre del Señor. Y por favor, no digas que te congregas aquí. Porque tratamos nosotros de darles el consejo de Dios. Entonces, también tenemos que estar conscientes que entre más nos acerquemos a Dios, entre más nos consagremos, vamos a también a ser sujetos de agresiones, de acusaciones, de calumnias, de difamaciones y hasta de ponernos trampas. ¿A quién le han puesto trampas porque dijo que es cristiano? ¿A quién lo han difamado? A todos. Mis hermanos al Señor le hicieron. Y luego tú dices, ay, es que me dijeron, ay, es que me hicieron. Por favor, mi hermano. Son de chocolate y con el sol de león. Mira, si no son verdad, porque eres irreprensible, pues tendrás que tomar en cuenta todo eso. Usted dígame. No. Pero si lo son, entonces sí te tienes que preocupar. Pero si no lo son, te pueden acusar, te pueden calumniar, te pueden difamar y hasta poner trampas. Pero si es mentira, mi hermano, perdona a tus calumniadores. Ese es el carácter. Sean cristianos o no. Porque a veces pensamos que porque se dicen cristianos no van a hacer nada. No, mi hermano, de esos a veces son los peorcitos. Pero mire, perdone, ore por ellos, porque tienen una condición espiritual delicada. Si diciéndose cristiano tiene actitudes así, ¿con quién que tiene problemas esa persona? Con Dios. Pues véalo con misericordia, perdónelo, ore por él, porque él tendrá que dar cuentas a Dios. Entonces, no tiene caso caer en el sucio juego de las justificaciones. Cabe aclarar a veces la verdad, aclararla así, pero hacerlo con sabiduría, con mansedumbre, con dominio propio. Porque la intención, mi hermano, siempre va a ser sanar el corazón. En este caso, de quien te calumnia o de quien te ofende, de quien te agrede. Llevarlo al arrepentimiento, que se reconcilie con Dios o que lo conozca. Y tú no guardes resentimientos. Ese es el carácter de un siervo. Pero ¿qué sucede si se te comprueban las acusaciones? Entonces tendrás que ponerte a temblar porque de entrada deliberadamente estás pecando delante de Dios. Y de paso vas a ser tropiezo para quien te rodea. Por eso ser irreprensible, ser sin reproche en todas las áreas de tu vida, familiar, en tus finanzas, en tu integridad, en tu trato con las demás personas. ¿Cómo eres? Y alguien con una buena reputación siempre ser ejemplo, primero para su familia, testimonio para quien le rodea, bendición para su iglesia. Tiene que ser irreprensible, pero dice que tiene que ser marido de una sola mujer. En este caso, si es mujer, tiene que ser esposa de ¿quién? Pues de un solo marido. ¿Sí se entiende esto? Bueno, esta demanda de Dios hacia los esposos es un requisito, es una ordenanza. ¿Por qué? Porque tiene el propósito de proteger a la familia dentro del marco del amor, de la fidelidad, de la lealtad en el matrimonio. Quien se enreda con alguien ajeno a su casa, a su matrimonio, pues sabe que al cometer adulterio primero ofende a Dios, pero lastima a su esposo, a su esposa, agrede a su familia, afrenta a la iglesia. Y va a ser un tropiezo para muchos, comenzando por sus propios hijos. ¿Ya ve por qué es aplicable esta escritura a nosotros como iglesia? Proverbios 6:32 dice: mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace.
heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Obviamente siempre cabe el reconocimiento del pecado, el arrepentimiento, la restauración. Pero imagine usted a un cristiano muy entregado, muy fiel en cumplir con sus deberes, pero siendo un gran adúltero, una vida doble. Por eso el Señor puso candados en el matrimonio a través de su palabra para proteger a sus siervos, para proteger a sus hijos. Marido de una sola mujer, esposa de un solo marido. Dice que tiene que ser sobrio. La sobriedad, esta palabra sobrio señala a alguien que es recto, que es íntegro, que es bien balanceado en su proceder, que es equilibrado, mente sana. Es alguien que permanece vigilante. Todo lo contrario a la condición de ebriedad, que es descontrol, es desequilibrio. ¿Cómo anda alguien que bebe? Desequilibrado, porque está ebrio. Nosotros lo tenemos que ver desde la perspectiva espiritual, moral. Entonces, la sobriedad es una virtud que se debe hacer evidente, bueno, en todas las áreas de tu vida: física, mental, material, moral y espiritual. Y quien establece ese orden del Señor da a todas las cosas su verdadero valor, su verdadero lugar, porque es equilibrado. Mire, hay un orden de Dios en la familia. Se lo voy a dar rápido. Primero, ¿quién es? Dios por encima de todas las cosas. Enseguida de Dios, tu familia. En tu familia, ¿quién es la parte más importante? El esposo o la esposa, no tus hijos. Aquí no es como muchos dicen o muchas dicen: no, yo estoy aquí por mis hijos. Pues qué mal estás. Estás desobedeciendo a Dios. Primero tu esposo, primero tu esposa, luego tus hijos. De ahí tu trabajo para sostener a tu familia. Y si por la gracia del Señor eres llamado a servir, ahí está el ministerio. El Señor jamás va a hacer que descuides tu casa por servirle a Él. Así no te necesita. Primero tienes que ser sobrio. Primera de Pedro 5:8. Dice: sean sobrios y velen, o sea, estén atentos, porque su adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Mire, mi hermano, el enemigo siempre va a tener algo que ofrecerte para hacerte tropezar, para hacerte caer, para devorarte, y anda buscando que te descuides. ¿Sí se ha fijado que las que cazan son las leonas? ¿Qué hace el león? Da miedo. Y cuando ya las leonas no pueden, nada más llega y con un empuje. ¿Pero quién come primero? El león. Porque así es el león de comodino. Bueno, así es la naturaleza de los leones. Pero ¿cuál va a ser la naturaleza de los creyentes? Estar atentos, velando, para proveer de ejemplo, de testimonio, de lo necesario. Quien no es sobrio o no se conserva en sobriedad, aunque sea creyente, no tendrá claridad en su mente. El que tú te digas cristiano no te da claridad de mente, no te da entendimiento, mi hermano, sino que obedezcas los mandamientos del Señor. Y por eso va a ser muy fácil que puedas ser devorado por las tentaciones, por las ofertas del mundo. Porque sí te dices creyente, sí cumples tus deberes cristianos, pero no tienes una mente totalmente dispuesta a la sobriedad. Por eso te es fácil caer en diferentes prácticas. Sobrio, prudente. Estoy dando los requisitos para un ministro, pero ¿verdad que sí se nos están acomodando bien? Prudente se traduce como precavido,
previsor, cuerdo, cauteloso, de buen juicio, moderado en su manera de conducirse, con dominio propio, seguro de sí mismo, recto en sus opiniones y en sus juicios, justo, con una percepción equilibrada de lo que sucede en su entorno para poder decidir bien y no dejarse llevar por las corrientes. Entonces, mis hermanos, el prudente al mismo tiempo es manso, o sea, ejerce la mansedumbre, es firme para no caer en confusiones, en trampas, en chantajes sentimentales que lo lleven a tomar decisiones fuera del orden de Dios. ¿Usted cree que en la familia hay chantajes? ¿De parte de quién? De todos. La esposa, ay, mire, ¿para qué digo más, no? Pero el esposo también. Ay, gordita. Ahí sí eres la gordita, la tiernita, el corazoncito, la palomita, como te diga, ¿verdad? Los hijos, papi, papá, pero tantito ya les diste y ni te contestan el teléfono. Bueno, hay que ser prudentes. Por falta de prudencia y dominio propio, se puede dejar llevar uno por sentimientos, por emociones, caer en trampas sentimentales, chantajes, pero también en otros sentimientos nocivos como la ira, la codicia, la amargura, la tristeza. Y todo esto te lleva a tomar decisiones que van a afectarte a ti personalmente, pero también a tu familia. Quien no es prudente no perdona, no da fruto espiritual. Prudente es lo contrario a necio, insensato. Dice Proverbios 12:16, el necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. O sea, no es mecha corta. ¿Sí sabes lo que es mecha corta, verdad? De que nomás te dicen mi alma y ya estás diciendo ¿a quién le dijiste? Oye, tú eres muy enojón. ¿Quién dice que soy enojón? ¿Quién dice? Peleoneros, peleoneras. ¿Sí habrá? La vez pasada como niños estábamos regañados, ahorita estamos peor, ¿verdad? De ahí la importancia de ser prudentes, mis hermanos, en todo sentido, en tu forma de pensar, en tu actuar, en cómo tomas decisiones, en la relación con tu esposa, con tus hijos, tu relación con la iglesia, convencidos de que la prudencia te va a permitir construir en lugares sólidos, dar estabilidad. Vas a tomar los materiales adecuados para poder construir tu hogar, pero la imprudencia te lleva a la caída, a la desgracia. Mateo 7:24, el Señor dijo, cualquiera pues que me oye estas palabras, él estaba hablando de todo el mensaje del sermón de la montaña, cualquiera que oye estas palabras y las hace, ¿qué? Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, fundamento sólido. De manera que el consejo de Dios para sus hijos, para sus siervos, es que cada uno cumpla con la obra que ha puesto en sus manos. ¿Qué ha puesto el Señor en tus manos? Primero, tu casa. No puedes enmarcar tu vida en una sola área, mi hermano. Tu casa, tu familia, tu esposa, tus hijos, tu trabajo, tu fe. Quien está preparado, vigilante, siempre va a estar dispuesto a obedecer y a honrar al Señor. Y hace que la prudencia sea un rasgo en su proceder y en su caminar. De ahí dice que tiene que ser decoroso. La palabra que se usó para decoroso llama la atención porque es la palabra cosmios, con K, que donde viene cosmo, se deriva la palabra cosmos, que hace la referencia a la formación perfecta de cómo el Señor
bajo su orden, creó el universo. ¿Sí sabía usted que el universo fue creado con la sabiduría de Dios? Por eso es perfecto. Imagínese tantas galaxias, planetas, cometas. Si no hubiera ese orden en cada planeta, en cada estrella, pues ya es todo, ya no existiría. Entonces, esto nos lleva a ver una disposición ordenada, una disposición armoniosa en todas las cosas. En nuestra vida, bueno, entonces tenemos que hacer lo mismo que con la creación. Bien dispuestos, ordenados, decentes, modestos, sin exageraciones, donde tus convicciones son congruentes al orden y el consejo de Dios. Eso hará que se haga evidente el decoro en todas las áreas de tu vida. En 1 de Pedro 3:2, acompáñeme. Estoy leyendo la versión de Reina Valera contemporánea. Dice 1 de Pedro 3:2: al observar su manera de vivir reverente y casta, está hablando, dándole consejo a las mujeres, pero esto es aplicable perfectamente también a los varones. Dice: su adorno no sea el exterior, con arreglos ostentosos del cabello, adornos de oro, ni de vestir ropa lujosa, sino que sea la persona interior del corazón, en lo incorruptible de un espíritu tierno y tranquilo. Esto es de gran valor delante de Dios, porque así también se adornaban en tiempos antiguos aquellas mujeres santas que esperaban en Dios y estaban sujetas a su propio marido. Mire, el decoro es una virtud cristiana que se debe caracterizar en todo creyente. Pedro en este pasaje habla de la importancia del cuidado, la mesura que debe haber en el arreglo de una mujer. Un vestir discreto en su adorno, en su arreglo personal, y por eso aconseja que consideren que el adorno que realmente les debe importar exhibir es el espiritual, no lo que carnalmente, además de envanecer, puede afectar su imagen y testimonio. Y esto es aplicable también a los varones. Mire, el mundo se corrompe día a día. Vemos cómo se va perdiendo toda proporción de la moral, de la decencia en todas partes, en todas las áreas. El decoro se pierde. Y bueno, ¿cuál es el consejo a la iglesia? Que no se deje uno influir por la mentalidad del mundo, la moda del mundo, incluso de otros que diciéndose cristianos viven mundanamente. Un consejo o una pregunta. Cuando usted, mujercita hermana, se arregla y se pone muy guapa, se viste pues con lo que el Señor le ha dado, ¿para quién se arregla? ¿O para quién se tiene que arreglar? Para que la vea ¿quién? Su esposo. Si tú, varón, te arreglas, te perfumas, te pones joven, bello y guapo, bueno, joven no, quizás bello tampoco, pero a lo mejor limpio cuando menos. ¿Para quién te estás arreglando? Para tu esposa. Si a ella le gusta esa camisa, te pones la camisa que le gusta a tu esposa. Pero si tienes una compañera de trabajo que te dice: ay, mira qué playerota, te queda bien apretada, qué buen te ves, la quemas. Pero si dices: ay, no, pues la secretaria dijo que con esta playera me veo a todo dar, mi hermano, eso es decoro. También habla de fidelidad y de prudencia. Entonces, mis hermanos, la mentalidad de los creyentes, ¿cómo tiene que ser? Decorosa, equilibrada. ¿Será malo que nuestras hermanas se arreglen, se vistan? No. Pero ¿qué es lo más importante? Lo que surge de su interior. Entonces, mis hermanos, también no solamente el decoro se refiere al vestir o al arreglo personal, que ya vimos que tiene que ser con sobriedad, con decencia.
pero también habla de un comportamiento discreto, de un trato justo. Esto indica una vida ordenada interior y exteriormente bajo el cuidado de Dios. Por eso el salmista expresó: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. También demandó esto: examíname, oh Dios. Porque el salmista le pedía a Dios que le indicara, que le diera un corazón, pues porque reconocía sus debilidades, su vulnerabilidad, sus tendencias naturales. Entonces la conducta y la vida personal del creyente es que decore, que adorne, que embellezca su vida, pero de tal manera que bendiga a los demás, no que les sea tropiezo. ¿Sí se entiende esto? Decoroso. Dice: apto para enseñar. Es alguien adiestrado en la enseñanza. ¿Usted cree que sea importante aprender a enseñar a nuestros hijos, a darles ejemplo? Bueno, esto te va a dar la oportunidad de mostrarle a tus hijos el camino de la fe. Apto para enseñar, algo muy necesario en casa, que compete a los padres. Como se los he dicho en otra ocasión, en la escuela aprenden matemáticas, ciencias naturales, biología, no sé, ¿verdad? Aquí nos comprometemos con los niños a que aprendan valores bíblicos, pero en la casa es donde se fundamenta el niño, tanto en una cosa como en la otra. Apto para enseñar, estás con él en sus tareas de todos los días, seculares, pero también estás con él enseñándole la palabra de Dios en el área donde necesite de mayor atención. Quien es apto para enseñar está preparado con la palabra, pero también la vive. Padre de familia, ¿crees que tú tienes que tener conocimiento de la palabra de Dios? Sí, por eso estás aquí, por eso lees tu Biblia, pero la tienes que vivir para que tus hijos no solamente vean que la lees, sino que la vives. Y tienes que ser paciente a quien estás enseñándoles, con la actitud correcta. ¿Cuál actitud correcta? Sobrio, prudente, amoroso. Mira, nada más no entiendes nada, muchacho. Nadie levante la mano, por favor, porque... Y más paciencia, y más amor, y más mansedumbre con quien requiera de mayor atención. No todos los niños son iguales. Entonces, prudencia, aptitud, con la calidad moral y espiritual que te capacita para influir a tus hijos con tu conducta. O sea, tu conocimiento tiene que ir a la par con tu calidad de vida. ¿Sí se entiende esta parte? Porque lo que verdaderamente te va a dar la autoridad moral para enseñar es tu calidad de vida. No solamente saber, sino practicar lo que enseñas. Dice Primera de Timoteo 4:6: si esto enseñas a los hermanos, en este caso estamos hablando de nuestra familia, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Tú eres un buen ministro del Señor, eres un buen siervo de Dios. Bueno, ¿qué vas a hacer? Enseñarle bien a tu familia. Dice el siguiente punto, requisito: no dado al vino. Esto se traduce como no amador del vino. La traducción de esta frase está más dirigida también a una conducta que parte de la ebriedad, pero estábamos hablando de la falta de sobriedad, lo contrario a ser paciente, sobrio y equilibrado. Pero evidentemente, cuando habla de no ser amador del vino o ser dado al vino, pues esto significa que no seas esclavo de ningún tipo de hábito, de costumbre, de vicio. Mire, todo esto va a afectar tu conducta, aunque tú no lo creas. Aquí no cabe una no es ninguna, mi hermano. Te lo digo desde ahorita. ¿Y sabes por qué? Por el ejemplo que estás dando.
¿Qué prefieres que tus hijos vean? ¿Que te tomes un vaso de agua o que te tomes una cerveza? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué quieres que ellos aspiren con su naricita cuando te dan un beso? ¿El olor del cigarro, del alcohol o quizás del sudor que emana de un hombre que llega cansado de su trabajo? ¿Sí se entiende esta parte? Dueño de ti mismo. Porque hay muchos creyentes que se van por ciertos versículos, torciéndolos a su manera. Pastor, pero si Pablo le dijo a Timoteo que tomara un poco de vino porque estaba enfermito, yo también me enfermo. Pero lo que Pablo le dijo a Timoteo, que debido a sus constantes problemas estomacales, tomara jugo de la vid. Hay que leer la interpretación bíblica. De ahí la importancia de ver el idioma en el cual se escribió. No habla de mosto, que es el vino fermentado, habla de jugo de la vid. ¿Por qué? Porque el jugo de uva, ¿sí sabe usted que es medicinal? Sí. Pero fermentado, ¿qué es? Ya adquiere una capacidad de alcohol y ya no es lo mismo. Pero es que nada más es una, pastor. ¿Usted cree que si alguien fue propenso, su pecado favorito fue el vino, el que dijo, no, pues yo no soy alcohólico, pero pues socialmente, esa es la moral del hombre, todo lo quiere disfrazar? Pero si tú tuviste ese problema, de ahí te rescató el Señor, y tu familia ya se acostumbró a ver un hombre sobrio, un hombre que venció ese pecado, porque el alcoholismo no es una enfermedad, es un vicio, es un pecado. Hay que hablar las cosas por su nombre, no con el barniz que le pone la sociedad. Entonces, si ya te rescató el Señor de ahí, pues imagínate si por querer quedar bien tú con un amigo que viene de fuera, un compadre, un hermano, un primo, que es un total desorden, como tú lo eras antes, por quedar bien con él, pues le voy a complacer a tomarme algo con él. Y tus hijos son testigos de eso. ¿Con quién quieres quedar bien? ¿Con una familia que ves cada 5 años? Para que no te digan, tú ya no tomas, tú ya no eres divertido. No, mejor tú sé luz para él. Sé ejemplo para esa persona. Efesios 5:17 dice, por tanto no sean insensatos, sino comprendan cuál es la voluntad del Señor. No se embriaguen con vino, pues en eso hay desenfreno. Más bien sean llenos del Espíritu Santo. Y ser lleno del Espíritu Santo, mi hermano, es tener las capacidades y las cualidades de un siervo de Dios. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. No pienses que vas a andar volando en los terrenos celestiales y vas a cerrar los ojos y te vas a elevar al cielo. No, eres alguien dirigido por el Espíritu de Dios. Vas a ser obediente, vas a ser sobrio, vas a ser sensato, vas a ser equilibrado, vas a ser decoroso. No pendenciero, no rencilloso, no iracundo, no violento, no rencoroso. ¿Ya se notó que esta advertencia está enseguida de no ser dado al vino? ¿Por qué cree? Porque normalmente es en un estado de ebriedad donde el dominio propio cae. Te dejas dominar por las emociones, por los sentimientos. La ebriedad hace que a muchos se les salga lo violento o lo valiente. El Señor trató mucho con el carácter violento de sus siervos. Mire, a Moisés solamente lo llevó 40 años al desierto. Así trató con él. Después que creyó que a la fuerza podía servir al Señor cuando mata al egipcio, el trato de Dios para Moisés fueron 40 años en el desierto. Pedro, ebrio de coraje, al ver cómo apresaban a su maestro, hirió a Malco. Por falta de puntería solamente le cortó la oreja, pero sí le tiró a matar. Pero mire, el Señor trató con él, permitiendo el zarandeo en su vida. Ahí cuando el Señor dijo, Pedro, Pedro, Simón, Simón, Satanás me ha pedido para zarandearlos, y yo he rogado para que cuando regreses confirmes a tus hermanos. Cambió el carácter de Pedro, ¿qué? El zarandeo.
Proverbios 25:8 dice: no entres apresuradamente en pleito, no sea que no sepas qué hacer al fin, después que tu prójimo te haya avergonzado. No sabes jamás quién está delante de ti, y menos en estos tiempos. ¿Usted cree que son tiempos de violencia o de prudencia? No codicioso de ganancias deshonestas. Y al decir ganancias deshonestas es que hay ganancias honestas y esas se dan a través del trabajo. Pero debido al tiempo que vivimos, la corrupción, aunque hay quien sí hace su trabajo con honestidad, son más los deshonestos. Por tanto, hay que actuar de manera especial con honestidad en todo lo que se refiere al manejo de las finanzas, el manejo de los recursos que el Señor te da para proveer a los tuyos, mi hermano. Buen administrador, no ser imprudente con tus finanzas. Dice Proverbios 23:4: no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Primera de Juan 2:15 dice: no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Mire, es obvio, necesario suplir las necesidades de la familia, pero si somos prudentes, si somos sobrios, lo vamos a poder hacer sin sacrificar a la familia en el altar del trabajo. ¿Qué crees que necesita más tu hijo? ¿Tu dinero o tu presencia? Entonces, ambas cosas son importantes. Entonces empieza a ser más sabio. Aunque no ganes lo que tengas que ganar, ese tiempo con tu hijo, ese fin de semana con tu familia, ese tiempo con tu esposa, es más importante que la hora extra que te pueda dejar tu trabajo. Y no con esto digo que seas irresponsable, sino que seas sabio. Y ora al Señor para que tengas un patrón que te diga: sí, no hay problema, yo sé que tú eres responsable, mañana me repones esto. ¿Tú crees que el Señor te va a dar gracias si tú lo que le pides es hacer lo que Él quiere que tú hagas? Pregunté para que me contestara. Entonces, mis hermanos, Lucas 12:15 dijo: miren y guárdense de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Entonces, mis hermanos, todo esto habla de equilibrio. Todo esto habla de sobriedad, todo esto habla de prudencia, de sabiduría. Hay tiempo para todo. Tiempo para trabajar, tiempo para descansar, tiempo para estar en tu trabajo, tiempo para estar con tu familia. ¿Cierto o no es cierto? Amable. Dice que hay que ser amables. ¿Quién es amable? Porque tenemos esa idea que ser amable es ser cortés, ser educado. Son dos cosas diferentes. Una cosa es ser educado y otra cosa es ser amable. Amable señala a quien es justo y correcto en su trato, alguien moderado, porque amable es lo contrario a pendenciero, a contencioso. La amabilidad está asociada con la mansedumbre. Y bueno, amable es quien atrae o es atractivo para ser buscado, para ser amado. Una persona que tú dices es una persona amable, es una persona que dan ganas de amar. Si tú dices esta persona es despreciable, ¿de qué te dan ganas? De despreciar. Entonces alguien amable es fácil ¿de qué? De amar. La gente se acerca a ti porque eres amable. Eres una persona que da confianza. No es una persona hosca, punzante, que destila amargura, que cuando le saludan solamente mira y esa mirada casi lo atraviesa. Yo creo que sí están comprendiendo muchas cosas. Dice 2 de Timoteo 2:24: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos. ¿Para con quién? Todos.
El hijo tiene que ser amable con su mamá, con su papá, ¿sí o no? La mamá con el hijo. Pero empiezan a crecer los muchachos y tú le dices: mi hijo, buenos días, ¿cómo estás? Ajá. Pero nada más que llega con los amigos y no le para la boca. Apacible. Apacible es alguien que vive en paz. Y vivir en paz se nota. Cuando tú dices a alguien: hermano, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Bien, mi hermano, bien, en victoria, todo bien, la verdad. Te estás dando cuenta que el pobre está, y se le ve el semblante, se le ve la cara, ¿verdad? ¿Cómo te ha ido? Bien. Ay, mi hermano, gloria a Dios. Si así es cuando te va bien. Entonces, la paz y la tranquilidad, mis hermanos, surge del interior. ¿Y sabe dónde se ve? En tu mirada, en tu trato, en tu respuesta. Ahorita yo le estoy cayendo muy mal a muchos. No a todos. Por eso voy a salir más tarde, para que nadie me espere allá afuera. Entonces, mis hermanos, quien es apacible es sereno, agradable, tranquilo, significa exento de agitación, pero en especial dentro de las tentaciones, de las adversidades, de las aflicciones. Ahí es donde tú demuestras el carácter que tiene apacibilidad. Ahí es donde tú tienes la paz que sobrepasa todo entendimiento, porque a pesar de las circunstancias estás tranquilo porque confías en Dios. Apacible. Y eso hace que tú no perturbes a otro con tus dificultades. Siempre habrá alguien que te quiera quitar la paz. Por más que te esfuerces, por más que tú tengas la intención de hacer lo que puedes para que las cosas salgan bien, pero sea apacible y trata con esa persona de una manera tranquila. Bueno, yo busco la paz para con todos, ¿verdad? Pero si él no quiere, ora por él, por algo ha de estar así, ¿verdad? El apacible va a responder con actitud de intentar la paz. O sea, el apacible hace su parte y deja lo demás en las manos del Señor. ¿Sí se entiende esta parte? No avaro, o sea, ser ajeno a la avaricia, no ser amador del dinero. Es el sentido de tener y no dar. Es un sentido desordenado de atesorar. Mire, hay una diferencia entre el que codicia y el avaro. El codicioso es cruel, no le importa los medios y recursos por lograr o conseguir lo que desea. Puede ser poder, autoridad, recursos, hasta una persona. Se obsesiona con alguien. Pero el avaro es tacaño, es mezquino. Y la avaricia le hace ocultar lo que tienes para los demás. Y no das. No compartes con el prójimo. La palabra nos enseña a ser dadores alegres, mi hermano. Que es mejor dar que recibir. Y hay quien ni siquiera tiene la intención de sacrificar lo que considera que es tanto de él, que no le da ni a los suyos ni a Dios. No se ha de pensar que hay un banco en el cielo, ¿verdad? Y se va a llevar su dinero. Si habrá ya euros o divisas o ¿cómo se llaman los de esos que son ahora digitales? A lo mejor piensan que el cielo está lleno de eso. No te equivoques, mi hermano, desnudo veniste, desnudo te vas a ir. Y esto no habla de ser desorganizado en tus finanzas, habla de ser equilibrado en ellas. Y si tú tienes para suplir la necesidad de tu familia y darles lo que ellos necesitan y aún bendecir a otros, ¿qué crees que tienes que hacer? Efesios 5:5. Porque esto lo saben muy bien, que ningún inmoral, ni impuro, ni avaro, lo cual es idolatría. ¿Será que el dinero, el prestigio y todo eso es idolatría? Bueno,
tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Hebreos 13:5 dice: sean sus costumbres sin avaricia, contentos con lo que tienen ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Ya casi terminamos. Que gobierne bien su casa. Gobernar significa conducir, guiar, dirigir, ocuparse, en este caso con fidelidad y honestidad en la educación y el cuidado de sus hijos, de su casa. Porque dice: el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Y esto ya incluye a quien desea servir en la iglesia. Si tú no tienes esa actitud dentro de tu hogar, ¿cómo esperas que el Señor te pueda usar con sus propios hijos en la iglesia? Entonces Pablo está haciendo un señalamiento lógico, porque quien no puede desarrollar una función menor y menos complicada, que es teniendo en sujeción a sus hijos, ¿cómo va a poder desarrollar un oficio mayor y mucho más difícil? Por eso, al cumplir bien con el trabajo de gobernar y dirigir su casa, esto ya hace, abona, recomienda a favor de quien pueda servir al Señor. Y aquí viene lo que complementa, y con esto concluyo: que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. ¿Qué es? Tener los hijos en sujeción con honestidad significa no solapar ni cubrir la vida desordenada de tus hijos. Porque la responsabilidad como padre es guiar bien a tus hijos, preocuparte por su salud y posición moral y espiritual delante de Dios. Sí, la física, sí, la material, pero ¿qué es más importante? ¿Que le des bienes económicos, recursos materiales, o que le des educación moral y lo lleves a los pies del Señor? Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Entonces, mis hermanos, al suplir las necesidades de tu casa, desde lo material como proveedor, lo moral con tu testimonio, lo espiritual como sacerdote de tu hogar, eso abonará a que tus hijos entiendan también ese mismo camino que tú has entendido, el camino de la sujeción, el camino de la fe. Entonces, mis hermanos, concluyo con una pregunta. Se necesitará de un carácter de siervo, moldeado al carácter de Cristo, para cumplir con la misión de guiar, proveer, alimentar y cuidar a tu familia. ¿Qué crees? Entonces vamos a hacer lo que es conducente a las demandas de Dios para ser los pastores, los dirigentes, los guardadores de nuestra casa. Póngase de pie, mi hermano. Es indudable que la palabra nunca va a regresar vacía al Señor. Así que toma esta palabra, mi hermano. Toma este consejo. Algo de lo que escuchaste seguramente tienes que redireccionar. Algo seguramente tienes que tomar para hacerlo efectivo en tu vida familiar, en tu vida personal. Como siervo, con el carácter que Cristo está formando en ti. Así que, en un acto de intimidad, esto es personal, mi hermano, solamente delante de Dios, tú y Él, le puedes decir: Señor, me has hablado, me has abierto los ojos, has tocado temas en los que reconozco que he estado fallando, que necesito cambiar. Quiero ser como tú, Señor. Quiero tener tu carácter, el carácter de siervo que mi familia necesita, el carácter de siervo que tú estás sembrando en mi corazón, el carácter de siervo que te va a honrar, que te va a dignificar, que va a ser testimonio para quien vea la conducta de mi casa. Muchas gracias, Señor, porque tu consejo, tu palabra jamás llega a destiempo.
Gracias, Padre. Bendice la vida de mis hermanos, guárdalos de todo mal y dale a mis hermanos la sabiduría, el entendimiento y sobre todo un corazón dispuesto y disponible a no rechazar tu consejo, a no obsesionarse con su carácter, a no defender sus malas actitudes, a dejar de luchar contra ti, Señor, porque lo está lastimando a él, está lastimando a su familia, está dañando aquello que tú le has dado y de lo que todos sabremos de dar cuentas. Así que, Señor, muchísimas gracias por tu consejo. Que Dios me los bendiga, mis hermanos, los guarde y los lleve con bien. Santo eres, Señor, nada se compara a ti, mi libertador, eres el principio y el fin, mi redentor, fuiste a la cruz por mí. Tan sublime amor derramaste sobre mí. Hacer tu voluntad es mi mayor anhelo. Hacer tu voluntad es mi mayor anhelo. Porque tú quieres un corazón humillado, mi obediencia hoy rindo a ti, fruto de labios que confiesen tu nombre, mi alabanza es para ti. Porque tú quieres un corazón humillado, mi obediencia hoy rindo a ti, fruto de labios que confiesen tu nombre, mi alabanza es para ti, mi alabanza es para ti, mi alabanza es para ti. Se compara a ti, mi libertador, eres el principio y el fin, mi redentor, fuiste a la cruz por mí. Tan sublime amor derramaste sobre mí. Hacer tu voluntad es mi mayor anhelo. Hacer tu voluntad es mi mayor anhelo. Porque tú quieres un corazón humillado, mi obediencia hoy rindo a ti, fruto de labios que confiesen tu nombre, mi alabanza es para ti. Porque tú quieres un corazón humillado,
confiese en tu nombre, mi alabanza es para ti. Mi alabanza es para ti. Mi alabanza es para ti. Oh. Te entregamos nuestro corazón, Señor, en obediencia a ti. Porque tú quieres un corazón humillado, mi obediencia hoy rindo a ti, fruto de labios que confiesen tu nombre, mi alabanza es para ti. Porque tú quieres un corazón humillado, mi obediencia hoy rindo a ti, fruto de labios que confiesen tu nombre, mi alabanza es para ti. Porque tú quieres un corazón humillado, mi obediencia hoy rindo a ti, fruto de labios que confiesen tu nombre, mi alabanza es para ti. Mi alabanza es para ti. Mi alabanza es para ti. Oh. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad, Padre, porque por nosotros mismos, Señor, no podemos. Solamente con tu Espíritu Santo en nosotros, Señor. Gracias, Señor. Mi alabanza es para ti. Es para ti. Mi alabanza es para ti. Es para ti. Mi alabanza es para ti. Mi alabanza es para ti. Mi alabanza es para ti. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. Aleluya.